la rompen para arreglarla. Y una vida en peso en Estado no le invierte un centavo. Nadie entiende eso. La única explicación que eso tiene es que quien decide ejecutar esos recursos lo hace con un criterio político, no con un criterio técnico, no con un criterio de necesidad de la comunidad. Es decir, a pesar de que todos pagamos impuestos, de que todos somos ciudadanos en Bogotá, no tenemos el mismo trato de parte del distrito. Si la comunidad, el barrio, no tiene un edil amigo, un concejal amigo, no logra que le arreglen las vías. ¿Y eso por qué? Es completamente injusto. No tiene sentido la administración pública de estar al servicio de todos. Cambio Radical en el Consejo de Bogotá presentó un proyecto que ya es acuerdo de la ciudad. Falta solamente que la alcaldesa encargada lo firme para que quede sancionado. Y es un acuerdo que dice que de ahora en adelante cualquier obra de las vías de Bogotá tiene que hacerse de acuerdo a un criterio técnico de necesidad por el inventario que existe en la ciudad y no por criterio técnico. No podemos permitir que en ese inventario que existe se le vayan a colar vías simplemente porque hay un amigo que tiene quien vive frente a la vía o quien vive en ese barrio. Tenemos que garantizar que los que más necesitan la inversión en vías son los que primero la reciben. Porque es que además yo les cuento una cosa. Hay un estudio de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, según el cual para recuperar la malla vial existente de Bogotá, solamente recuperar la que hoy existe, no estamos hablando de construir una nueva vía, solamente recuperarla, Bogotá necesita 10 millones de pesos. Hoy al año no gastamos más de 600 o 700 mil millones de pesos en malla vial. Es decir, pensando en que no se dañen más vías, tardaríamos más de 15 años en recuperar la malla vial. Entonces, si además de ese déficit en el presupuesto de la malla vial, la poca plata que tenemos para la malla vial, la ejecutamos de acuerdo a un criterio político y no de acuerdo a la necesidad, es decir, de manera ineficiente, mucho menos vamos a lograr resolver la problemática de las vías de nuestra ciudad. Y un tercer punto ejemplar, el tema de los comedores comunitarios. Miren, los comedores es una política importantísima para Bogotá, que hay que mantener, que hay que fortalecer, pero tienen un problema, y es que no están bien focalizados en muchos casos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que no necesitan del apoyo del comedor comunitario que están recibiendo ese apoyo alimentario, y hay muchas personas que sí lo necesitan que se están quedando por fuera, producto a veces de una política deficiente de focalización, pero también de politización de esa política pública. Y eso es injusto. Tenemos que garantizar que quienes más necesitan ese apoyo alimentario son quienes primero lo reciban. Es increíble, después de que la política de los últimos 8 años en Bogotá demostrar ha sido el tema de la alimentación, que hoy Bogotá esté quedada frente a ciudades como Medellín o como Cali en lo que tiene que ver con los niveles de desnutrición infantil. Estamos quedados, nos están ganando, no hemos logrado reducir la desnutrición infantil, y eso es un problema grave de retraso, de injusticia y de inequidad que tiene esta ciudad y que tenemos que enfrentar. Y para poder enfrentarlo tenemos que focalizar mejor esas familias que reciban esa atención alimentaria en Bogotá. Otro tema clave, el tema de la educación. Hay muchos candidatos que dicen: vamos a eliminar la doble jornada en 4 años. Falso, eso no se puede hacer en 4 años. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy todos los colegios públicos del distrito, todos, tienen doble jornada. Para poder eliminar la doble jornada se necesita duplicar prácticamente la infraestructura educativa que tiene el distrito. Eso no se logra en 4 años, pero hay que empezar a hacerlo. Y por eso en la propuesta nuestra aceptamos eso como norte. Hay que buscar eliminar la doble jornada, pero somos realistas, no prometemos cosas irreales. Vamos a empezar a hacerlo y a que progresivamente en Bogotá logremos garantizar que los niños tengan la posibilidad de estudiar no 5 horas, sino 7 o inclusive 8 horas al día. Si en un día la diferencia de educación es de 3 horas, piensen ustedes cuánto es en un año la diferencia de educación que recibe un niño que no tiene la posibilidad de la jornada única.
Eso es clave y fundamental. Pero hay otro tema grave en educación en Bogotá, y es lo que tiene que ver con la atención integral a la primera infancia. Estamos hablando de los niños de 0 a 5 años. Hoy en Bogotá, más de 40.000 niños en esas edades no tienen ningún tipo de atención. Ninguno. Ni privada ni pública. Son niños que se quedan con su hermano, con su abuela, con su vecino, con su vecina, y que no reciben una atención a la primera infancia. ¿Y esto por qué es grave? Es grave porque esos primeros 5 años de vida de un ser humano son los más importantes. Lo que no hagamos en esos 5 años de vida es que se pierde una oportunidad única. Allí se forma el coeficiente intelectual del ser humano. Allí es cuando le podemos dar las herramientas para que tenga acceso a muchas más oportunidades en la vida. Y eso requiere atención en salud adecuada, en alimentación,